Son parte de los más de 2.000 migrantes que han estado en el muelle de Arguineguín durante esta semana. El Estado ha reaccionado tras las duras críticas recibidas por la gestión de esta crisis migratoria. El Ministerio del Interior ha comenzado el desalojo escalonado del recinto, mientras el Gobierno intenta alcanzar un acuerdo con Marruecos para llevar a cabo repatriaciones. Rechazo unánime en las islas a la inacción estatal. 9 años han tardado en sentarse en el banquillo dos policías locales de Mogán, acusados de dar una paliza a un vendedor ambulante. Las cámaras de seguridad de un supermercado grabaron parte de las agresiones. El hombre sufrió lesiones que le impidieron trabajar durante un año. Los testigos aseguran que los procesados eran conocidos como los intocables. No pensemos que en muy poco tiempo las tasas de crecimiento van a volver a los niveles de entonces. Esta crisis es una crisis muy dura, muy fuerte, probablemente la crisis más dura, más intensa que hemos vivido. Ya lo han visto, el catedrático de Economía y expresidente del Consejo Social, José Luis Rivero, retrasa la recuperación económica. Rivero advierte del impacto de la pandemia y del aumento de las desigualdades sociales en un estudio conjunto sobre la actual crisis. Subraya que la reactivación será lenta y que dependerá del control del coronavirus y de la inversión pública. La lucha por frenar los contagios de coronavirus continúa en Canarias. En Tenerife se han llevado a cabo cribados masivos para detectar asintomáticos. Santa Cruz, La Laguna y Adeje han cerrado espacios públicos. La mayoría de los casos detectados tienen que ver con encuentros sociales. El COVID ha causado más de 17.000 casos en las islas desde el pasado mes de marzo. Ce territoire est une zone en demande de l'ONU et saluée par la France, l'Espagne. Lunes de balance. Canarias superó el primer fin de semana en el que los turistas debían presentar una prueba que acreditara que están libres de COVID. De momento basta con un test de antígenos, pero cuando entre en vigor la norma española, el 23 de noviembre, se exigirá una PCR. Gobierno canario y el tour operador TUI defienden que sirva cualquiera de las dos. El primer tour operador del mundo, TUI, y el Gobierno de Canarias opinan igual. El test de antígenos debe ser la prueba que los turistas deben mostrar para pasar este invierno en Canarias. Nos parecen muy adecuadas las pruebas de antígenos, que dan un muy buen resultado, y tiene una ventaja muy importante que se puede hacer muy poco antes del momento de viajar, en cuestión de horas antes de viajar. El próximo lunes entra en vigor la resolución del Gobierno de España que solo contempla la PCR, que cuesta más de 100 euros frente a los 25 de los antígenos. Y estamos hablando con el Gobierno de España, colaborando los dos gobiernos para buscar una solución, que en Canarias, además de ese test PCR, te puedes llegar con un antígeno como tenemos en la norma canaria. Tienen una semana para que el Gobierno de España valide los antígenos. Canarias tiene ahora una posición privilegiada, sin competencia, y no quiere perderla. En estos momentos somos el único destino abierto con capacidad en la temporada alta de invierno. Ya estamos en ella. Las previsiones de TUI son traer a Canarias este invierno 300.000 turistas, el 75% de los que derivó el año pasado. Este turista alemán llega a Tenerife con su test negativo de COVID, un certificado obligatorio para poder hospedarse en un alojamiento turístico. Me pidieron para viajar a Canarias una prueba de COVID. Nos hicimos la prueba en casa de antígenos y no fue un problema para nosotros porque tienes el resultado en media hora y te sientes tranquilo por saber que no tienes el virus. Los viajeros que han llegado a Canarias en esta semana han sido avisados con antelación por sus agencias de esta nueva medida. Cuando se genera una reserva, pues lo primero que hacemos es informar de la necesariedad, ¿no?, de ese test diagnóstico, que se habla de test diagnóstico, que tienen que estar realizados 72 horas antes de la llegada. Hasta ahora ninguna incidencia. Todos los clientes
a través de nuestros canales de venta, saben perfectamente cuál es la normativa y todos vienen con su test negativo. Hoteleros consideran que esta es una buena iniciativa para mantener a Canarias como un destino seguro y así poder reactivar la industria turística. Los fondos procedentes de la Unión Europea dependen de la aprobación de los presupuestos comunitarios. El Gobierno y los agentes sociales constituyeron esta semana la Mesa del Diálogo Social para la gestión de esos fondos. El Gobierno de Pedro Sánchez quiere tener muy en cuenta la colaboración privada si salen adelante. El futuro de esos fondos han tropezado con el bloqueo de Hungría y Polonia a las cuentas de la Unión Europea. Ambos países rechazan la vigilancia que ejerce Bruselas sobre la calidad del Estado de Derecho en los países comunitarios. Scheiße. 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 Scheiße, die Welle. Lauf, run. Run. El derrumbe no ha causado víctimas mortales. Las máquinas trabajarán desde que se estabilice un talud afectado por el derrumbe. Este que van a ver es otro punto de vista, una imagen de satélite del Google Earth. Si nos acercamos poco a poco, se aprecia cómo va creciendo la grieta por toda la ladera hasta alcanzar varios metros de ancho. Sábado 14 de noviembre, poco antes de las 3 de la tarde, parte del risco se desploma sobre la carretera de acceso a Argaga. A pocos metros, Richard e Imchen, un matrimonio que regresa a casa, tiene que dar la vuelta de forma apresurada. De repente vemos una nube canela, pero fuertísimo y altísimo, y unos ruidos tremendos. Y paramos el coche, por supuesto. Bastante miedo, porque yo conozco la carretera, llevamos 50 y pico años aquí en La Gomera, y conozco Argaga bien. Durante los últimos días no se han cansado de escuchar que han vuelto a nacer. Sí, mucha gente nos ha dicho eso, sí. Y la verdad que cuando estábamos ahí en la punta, arriba, yo también lo pensaba. No saben cuándo podrán regresar a Argaga, su hogar durante más de 56 años. Estamos bien, entonces podemos alquilar un apartamento, pero hay 30 personas enfocadas ahí, están ahí viviendo en Argaga. Yo no sé qué va a pasar. La carretera ha quedado cerrada de forma permanente y los trabajos de desescombro no podrán realizarse hasta que el talud esté estabilizado y la zona sea segura. Es el registro de una de las viviendas implicadas en la trama de Arbiestar, en el sur de Tenerife. Agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil han puesto fin a una operación iniciada hace meses y que se ha saldado con la detención de este hombre, Santiago Fuentes. Supuestamente ofrecía rentabilidades elevadas con la compra de criptomonedas. Lo que hacía, según la investigación, era pagar los intereses a los inversores de su propio dinero invertido o del dinero de nuevos inversores. La estafa asciende a casi 400.000 euros. Hay más de 40 afectados. Se han realizado 4 registros domiciliarios en las oficinas de la propia empresa, donde se han intervenido 3 vehículos de alta gama, numerosa documentación, dispositivos electrónicos, así como se ha procedido al bloqueo de cuentas bancarias. Se recomienda que si alguna persona puede pensar que es víctima de este tipo de fraude, pues que lo comunique al mercado de valores y que además lo denuncie entre la Guardia Civil o la Policía Nacional. Más presencia policial es lo que reclaman los vecinos del centro de Arrecife. Denuncian que cada semana tienen que aguantar peleas, apuñalamientos y robos en la calle. Han iniciado una recogida de firmas. Peleas, insultos, gritos que impiden conciliar el sueño. Necesitamos que esto cambie un poco la situación. Es el llamamiento de los vecinos de una zona que cada semana soportan lamentables escenas como esta. Últimamente están ocurriendo un montón de problemas aquí en la calle. El aumento de conflictos. Cuando han apuñalado, como apuñalaron a uno, cuando le dieron unos golpes a alguien. Preocupa desde apuñalamientos, rotura de cristales en los vehículos, intimidación y robos. La gente se siente intimidada, ¿sabes? A partir de una hora pues te da un poco de inseguridad.
Por eso en los negocios de esa céntrica calle de Recife han iniciado una recogida de firmas. Más de 300 firmas, más. Para reclamar más presencia policial. No se ve la policía en la calle, ese es el gran problema. No hay policía en la calle. Demandan más seguridad que ponga fin a esta situación que ya es, recalcan, inaguantable. Tenerife y Gran Canaria recibieron el pasado martes en menos de 12 horas a 600 migrantes. Salvamento Marítimo rescató 12 embarcaciones, 11 de ellas fueron trasladadas hasta el muelle de Arguineguín. En las explanadas permanecían hacinados hasta ese momento 2.200 personas. Ante la llegada de nuevos migrantes, el Ministerio del Interior dejó salir al menos a 200 que estaban exentos de cumplir la cuarentena del coronavirus. La policía les traslada el mensaje: quedan en libertad. Son más de 200 migrantes que llevaban retenidos en el muelle más del límite legal. Muestras de alegría, pero también de incertidumbre. La mayoría quiere llegar a territorio continental europeo. Tengo amigos, tengo familia, todo aquí. También de Almería, de Barcelona, de Getafe. I will contract the bus for them, okay, for go to the Las Palmas. El Ayuntamiento de Mocán contrata 3 guaguas sobre la marcha. Se quiere evitar que los migrantes deambulen por el municipio. La mayoría acepta un traslado a la capital. Solicito la dimisión del delegado del gobierno en este momento, porque en ningún momento ha estado a la altura de las circunstancias, y también apelo al Gobierno de España que tome cartas en el asunto de forma urgente e inminente. El Ministerio del Interior insiste en que los migrantes han pasado los controles policiales y sanitarios y ante la imposibilidad de retenerlos más, se les ha dejado marchar mientras se les busca un lugar de acogida. Parecía un traslado, pero era su puesta en libertad. Más de 200 inmigrantes abandonaron el muelle de Arguineguín sin tener dónde pasar la noche. Sin dinero, ni ropa, ni comida, su primera parada fue la Plaza de la Feria, justo enfrente de la delegación del gobierno. Ahí pasaron toda la tarde sin saber qué les depararía el futuro. No sé en qué situación nos quedamos hoy, no sé realmente dónde voy a dormir. Una situación que afecta a 227 personas y que los deja en desamparo. Estamos pendientes de ver si la descoordinación existente hasta este momento para llegar a esta situación se revela en que alguna administración se hace cargo. Durante 6 horas vagaron por las calles de Gran Canaria y recibieron el apoyo de los vecinos. Pero pasadas las 11 de la noche fueron finalmente trasladados hasta un complejo turístico en Maspalomas. Ahí, la palabra más escuchada fue «muchas gracias». De este traslado no fue informado el gobierno canario con antelación. Se producía después de que el presidente canario pidiera explicaciones al ministro. En el Parlamento de las Islas, Ángel Víctor Torres acusó a Fernando Grande Marlaska de tergiversar el tiempo de estancia de los migrantes en el muelle. Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. Es cierto que hemos tenido 2.000 personas para pasar a 100, 500 y 2.000 de nuevo, pero tan cierto es eso que le exigimos al Gobierno de España con contundencia que todos los espacios de su patrimonio público, militares y otros, se pongan al servicio de este fin. El presidente pidió al gobierno central que trasladara inmigrantes a la península, petición que también había hecho el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que apuntó un día antes que esa derivación era la solución más inmediata a un problema que desborda el archipiélago. En Gran Canaria, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, exigía medios y acciones contundentes por parte del Estado. Y ante la cual usted, señor Torres... Sono mi Dio, lasciami vederlo, per favore. Per favore, solo un minuto, per favore. Sara por fin se ha reencontrado con su hermano, aunque ha sido imposible abrazarlo. Lo so che sta bene, che viva.
Sé que está bien, que está vivo, dice emocionada tras no saber nada de él desde el 5 de noviembre, cuando llegó a este muelle de Arguineguín, donde continúa casi 15 días después, a pesar de que oficialmente solo pueden estar allí un máximo de 72 horas. No te puedo decir fechas exactamente, si un mes, 15 días, una persona a lo mejor podría estar, pues yo qué sé, 6 días, una semana, algo más, seguramente. Contradice así al ministro Grande Marlaska, que aseguraba este lunes que los migrantes no pasaban más de 3 días en el campamento. Instituciones como el Cabildo de Gran Canaria han tachado estas declaraciones de inciertas. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado las distintas organizaciones sociales que se han expresado en las últimas 24 horas, tachando de inciertas estas manifestaciones. Y durante ese tiempo muchos están, así como se ven estas imágenes que nos llegan del campamento donde este martes se hacinan más de 2.200 personas. Mientras tanto, continúan los traslados y las llegadas, casi 17.000 en lo que va de año. El ministro, como han visto, es considerado el responsable del hacinamiento que sufre Arguineguín. En el Congreso de los Diputados, Fernando Grande Marlaska, sin embargo, defendió su gestión. No voy a dimitir. Este Gobierno y este Ministerio del Interior y el conjunto de los ministerios del Gobierno llevan trabajando 2 años y medio en materia migratoria, haciendo de nuevo política migratoria como se había dejado de hacer durante 7 años. Hola, 1, 2, 3, ¿me pongo la cámara? Hola, la dimisión ayer es del ministro del Interior, Grande Marlaska. Gente. Sí, en estos momentos está ya el primer autobús cargando a los inmigrantes, que en total van a ser 200 migrantes los que van a trasladar hasta Barranca. Esta grave crisis migratoria afecta a Canarias, pero también y principalmente la paralización del sector turístico, el principal motor económico del archipiélago. La pandemia está provocando un aumento de la pobreza sin precedentes en Canarias. Un indicador fiable es el número de personas que asiste a diario la Cruz Roja. Solo en las Islas Orientales, la ONG ayuda a unas 66.000 familias. Son 20.000 más que en 2019. El Cabildo ha entregado a Cruz Roja casi 3 millones de euros para que se puedan atender a 5.000 familias más. Y otra ONG que ha pedido ayuda al gobierno autonómico, mayor presupuesto para que el año que viene, es Cáritas. En lo que va de año han duplicado el número de familias atendidas respecto a 2020. Familias jóvenes con hijos, personas sin hogar y mujeres en situación de prostitución. Son los colectivos más necesitados en el archipiélago. Eran conocidos como los intocables. Este martes, la audiencia de Las Palmas acogió la segunda vista del juicio contra 2 agentes de la policía local de Mogán por la presunta comisión de un delito de estafa y otro de lesiones a un ciudadano senegalés. Los hechos se remontan a 2011, pero no ha sido hasta esta semana cuando los agentes se han sentado en el banquillo. Un oficial de la policía local que en 2011 operaba en Mogán ha asegurado que los 2 agentes acusados de torturar al senegalés Sené Modou eran dentro de la jefatura intocables. Estaba prácticamente hasta por encima del jefe. En el argot policial le llamaban los intocables a los 2. Se le conocía por los intocables. Una supuesta inviolabilidad motivada por el parentesco directo de Carlos Hernández, con el que por aquel entonces era primer teniente alcalde de Mogán. El testigo llegó a asegurar que las agresiones de estos 2 agentes a ciudadanos migrantes eran habituales. Se le agrede a una misma persona inmigrante y se le ocasiona unos daños graves como es la rotura de un tímpano. Estos agentes tienen todos los medios necesarios para seguir actuando de esa forma. Este y otro agente más, el encargado de llevar a Sené Modou al hospital, aseguraron, aunque nunca lo denunciaron, que las diligencias policiales del día de los hechos se falsearon intencionadamente. La fiscal pide para los 2 acusados 7 años de prisión.
Sí, los folios de la declaración. Otro juicio que se prolonga en el tiempo es el que se sigue contra el expresidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro Sanginés, por la incautación de la planta desaladora de Montaña Roja en septiembre de 2014. La jueza anunció la anulación de todas las actuaciones llevadas a cabo hasta el momento y el envío de la causa a la Audiencia de Las Palmas al considerar que no era competente para juzgarlo. La defensa lo había pedido al hacer constar que podría incurrir en un delito de prevaricación si proseguía con el juicio. Los avances tecnológicos están permitiendo a los investigadores profundizar en la historia de los antiguos pobladores de las islas. Un nuevo documental muestra las conclusiones de un estudio llevado a cabo sobre una veintena de momias guanches. Un paraíso terrenal que guarda en sus recónditos parajes los secretos de su historia. Una historia que podría ser desvelada gracias a las momias de sus primeros habitantes. Momias Guanches, Historia Viva de Canarias, es el documental presentado por el Museo Arqueológico de Tenerife, producido por Geray Cabrera, donde muestra el resultado de las pruebas con TAC y resonancia magnética realizadas en más de una veintena de momias y cráneos. Tecnología médica de vanguardia al servicio de la divulgación científica y museística. Me impresiona verla con tanto detalle. Es decir, una cosa es verla en la vitrina a una cierta distancia, pero verla de cerca impresiona mucho más. Lo que pretendemos es que utilizar los museos para educar en sanidad, en educación, ¿no? Y una serie de conceptos que no sea simplemente una exposición. Es un complemento ideal para ver hallazgos que no puedes ver, como es la presencia de órganos internos, como es la presencia de variaciones discontinuas, por ejemplo, que no sería posible ver en radiografía. Y luego técnicas como trepanación, como sangría o cauterización, que pueden ser visualizadas estupendamente, y más si se aplica la reconstrucción tridimensional. Una reconstrucción digital para facilitar mediante la realidad virtual el conocimiento de aquella población que creó los pilares de lo que hoy es nuestra sociedad. El municipio de Adeje, el cuarto municipio en Tenerife con más personas con COVID, ha anunciado nuevas medidas para la contención del virus. Habrá mayor vigilancia policial en puntos críticos donde se han celebrado botellones o fiestas privadas. También se clausurará algunas vías y espacios públicos donde se estaban produciendo estas reuniones. Habrá un mayor control en los parques más concurridos y se adelantará el horario de cierre. Las medidas de Adeje se suman a las adoptadas por Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. Preocupan los brotes detectados en residencias de mayores. 3 de los 4 más graves se encuentran en esta isla. Los contagios se estabilizan en las islas, pero preocupan 4 brotes en Gran Canaria, el del Centro Sociosanitario de Tarifa. En Tenerife, la residencia Mirador de Ifara tiene 25 positivos, 19 de ellos residentes. También se hace seguimiento al Hospital Quirón y en la residencia de la tercera edad de Vista Bella con 13 positivos. Los contagios se frenan, pero se extrema la vigilancia. Solo en la capital tinerfeña, el 092 recibió casi 800 llamadas de vecinos alertando de incumplimientos. Hemos incrementado en un 48% las mismas, alcanzando ya los 270 actas. Reunión de muchos jóvenes, sin mascarilla, sin guardar distancia de seguridad. Y todo ello hasta altas horas de la madrugada. Ante esta situación, Santa Cruz y La Laguna cierran parques y plazas a partir de las 7 de la tarde. Parque San Benito, Parque La Vega, Parque José Segura de Ofra, Parque Las Torres de Taco, todos los que podamos pues limitar la reducción horaria. Cierre físico, y en otros lo que intentaremos es, a través de la correspondiente vigilancia, pues que no se queden, no se reúnan grupos de personas, pero sí se permita deambular. Las multas por incumplimientos oscilan desde los 100 hasta los 600.000 euros. Este miércoles conocíamos los primeros resultados del cribado masivo llevado a cabo en el norte de Tenerife. De las 2.869 pruebas realizadas, solo 5 personas, un 0,2%, han dado positivo. Los cribados continuarán en la isla, en semáforo rojo, hasta la semana que viene. Desde que comenzó la pandemia, se han producido más de 17.000 contagios en las islas, más de 300 mortales.
El consejero ha estado pendiente de estas pruebas. En el Parlamento, Blas Trujillo explicó cómo se facilitarán las pruebas a los canarios que regresen a las islas en las próximas semanas. Ofrecer un test PCR o de antígeno 72 horas antes del retorno, especialmente en las universidades, en los centros de formación, y lo que vamos a habilitar son los acuerdos con las redes de laboratorios que tienen implantación en todo el territorio nacional para que puedan ofrecerle estas pruebas en las inmediaciones de las zonas portuarias y aeroportuarias. También habilitaremos pues, los correspondientes stands. Las mascarillas abaratan su precio en las islas. Esta semana se ponían a la venta sin el impuesto indirecto canario. Desde este martes se reduce el precio de las mascarillas quirúrgicas. El importe máximo de estas mascarillas en el archipiélago era de 95 céntimos. Ahora se reduce a 72 céntimos. Este es el precio máximo que nos pueden cobrar, pero en Canarias el coste medio de las mascarillas quirúrgicas se sitúa actualmente entre 50 y 60 céntimos. Súper positivo, sobre todo en esta segunda oleada, que muchas familias pues se siguen viendo afectadas. Pues siempre que sea el abaratar un accesorio que es imprescindible en estos momentos, pues siempre es beneficioso, claro que sí. Alegro de que lo hayan hecho así, un poquito tarde, pero bueno, que debería de ser gratis para la gente que no tiene entrada. Parece perfecto, es que ahora es un artículo de primerísima necesidad. Todo el mundo se las ponga, porque a lo mejor también están baratas y tampoco se las ponen. Los especialistas vuelven a recordar la importancia de llevar mascarilla. En una habitación cerrada con un positivo COVID, sin mascarilla, 12 personas resultarían infectadas. Con mascarilla y ventilación, la cifra se reduce a un solo contagio. También es fundamental usarla correctamente. Intentar que no queden huecos, distancia social, aunque tengamos mascarilla, 4 horas de uso, nunca lavarla. Ya no es una recomendación, es una obligación, todo el mundo tiene que llevar mascarilla. No debemos bajar la guardia en las reuniones de familiares y amigos no convivientes, en el trabajo o en la calle. Usar la mascarilla salva vidas. La Palma abortó esta semana un brote de COVID-19. En un cribado se detectaron varios positivos importados que afortunadamente no provocaron nuevos contagios. La gerencia insular insiste en no bajar la guardia y en que se cumplan las medidas anti-COVID. La Palma, en semáforo verde, es la isla con menos incidencia del coronavirus hasta este momento. Hay que tener muchísimo cuidado, no me canso de decirlo. La necesidad de mantenerlos a la isla en el semáforo en verde va implicado en que podamos hacer una vida relativamente normal. Lo que no puede ocurrir es que por tener el semáforo en verde actuemos como si no pasara nada. Si no nos hubiéramos relajado, no hubiéramos tenido estos momentos de sensación de estrés, en el sentido de que afortunadamente no se ha convertido en un foco. Crisis abierta en el Ayuntamiento de Arona, en el sur de Tenerife. La Comisión Federal del PSOE ha expulsado del partido al alcalde José Julián Mena y al concejal Luis García. Según el comunicado de la Ejecutiva, ambos incurrieron en faltas graves e incumplieron los estatutos federales al mantener el enfrentamiento por la gestión de urbanismo. Esta situación ha provocado una división en el grupo de gobierno entre los partidarios del alcalde y los del exconcejal. Tras el anuncio de la resolución, ambos negaron haber recibido la notificación. La implantación de la Metroguagua sigue transformando urbanísticamente Las Palmas de Gran Canaria. En marzo del próximo año, la Plaza de España, uno de los enclaves emblemáticos de la ciudad, tendrá una imagen completamente distinta, donde el peatón y las zonas verdes ganarán terreno.
Hasta hace bien poco la Plaza de España lucía así, una parte central inaccesible y 2 carriles ocupados por vehículos. A partir de marzo está previsto que presente esta otra cara. Desaparece el asfalto y el peatón gana protagonismo en una superficie de 5.000 metros cuadrados. Zona de esparcimiento, unas gradas donde la gente y bancos donde la gente se podrá sentar, una sensación de amplitud del verdor, porque las terrazas van a encontrarse con un muro verde que se va a construir a distintas alturas. Atrás quedará el ruido, los humos y los atascos. Esta peatonalización limita el tráfico rodado exclusivamente a residentes, zona de carga y descarga, transporte público y aparcamiento subterráneo. Y solo en 2 tramos, el que parte de la calle León Tolstoy hacia Guanarteme y otro desde Paseo de Chilomesa y López hacia la base naval. Y en toda esta restauración va a cobrar protagonismo este monumento de Luis Montul. Fue instalado en 1977 con motivo del 500 aniversario de la fundación de Las Palmas de Gran Canaria. 4 esculturas en una plaza de España que ha sido escenario de infinidad de celebraciones deportivas. Para la portavoz del Partido Popular en la capital Gran Canaria, Pepa Lusardo, la prioridad es la ayuda social en lo que llega a la reactivación económica. Josefa Lusardo ha pedido al alcalde que declare el estado de emergencia social para garantizar ayudas básicas a los colectivos más vulnerables de la capital Gran Canaria. Hay que meter una partida de rescate económico con inyección para las pequeñas y medianas empresas y para los autónomos, y al mismo tiempo hay que declarar el estado de emergencia social para que el ayuntamiento sea capaz, acortando los plazos, de llegar a las familias más vulnerables. 20 de noviembre, Día de la Memoria Trans. En Canarias, 18 colectivos LGTBIQ+ han participado en la elaboración de un centenar de medidas para favorecer la igualdad entre personas con independencia de su género u orientación sexual. 131 medidas para convertir la nuestra en una sociedad que atienda y entienda la diversidad de género u orientación sexual y sus problemas cotidianos. Una hoja de ruta que es el resultado de una decena de reuniones con 18 colectivos LGTBIQ+. La primera vez donde no solo se les pide su opinión, sino también forman parte de la toma de decisión. Configurar sociedades más justas e igualitarias en las que la comunidad LGTBIQ+ no encuentre barreras para el desarrollo pleno de su igualdad y sus derechos de ciudadanía. El documento contempla, por ejemplo, garantizar el acceso a las técnicas de reproducción asistida o proyectos para la inserción educativa de personas LGTBIQ+, un punto de partida para solucionar muchos problemas que aún persisten. En las personas trans tenemos un índice de desempleo por encima del 83%, que es un dato aterrador. Inmensa oportunidad e importancia que tenemos de encontrar soluciones y recursos alojativos para las personas LGTBI en riesgo de exclusión social. Los colectivos reclaman además que sea un documento vivo que evolucione junto a la sociedad. Sin consenso se aprobó el pasado jueves el proyecto de ley de educación, conocida ya como Ley Cela, que sustituye a la polémica LOMSE. Esta fue la reacción del Partido Popular, que votó junto a Ciudadanos y Vox contra este proyecto de ley orgánica. El texto aprobado incluye la supresión de la educación concertada, la eliminación del español como lengua vehicular del Estado y la concesión de títulos sin necesidad del aprobado de todas las materias que se cursen. Es la escena que ofrecía el hemiciclo del Congreso tras finalizar el debate de la nueva ley educativa aprobada con 177 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones. Un debate tenso con posiciones muy alejadas entre los grupos de la oposición y los que apoyan al gobierno. No tienen el más mínimo pudor en difundir, en divulgar mentiras, bulos, fakes que generan malestar y desconfianza en el sistema educativo, pero también en los principios de nuestro sistema democrático. Esta ley apuesta sin ambajes por la educación pública como eje vertebral del sistema educativo. Y lo hace porque es la escuela pública la que garantiza, en última instancia, la igualdad de oportunidades y la cohesión social.
Entre los principales cambios que plantea la reforma educativa está el impulso a la enseñanza pública. Solo se podrá repetir curso una vez en primaria y 2 en secundaria. El castellano deja de considerarse lengua vehicular y la promoción de la igualdad de género será elemento transversal en todas las áreas de conocimiento. Nosotros, que somos un partido de Estado y un partido de Gobierno, vamos a utilizar los instrumentos a nuestro alcance, todos, para frenar su deriva autoritaria. Consagra todos los dogmas de la ideología progre. Meten ustedes hasta en primaria esas absurdas teorías del género. No vamos a apoyar un proyecto de ley que tiene los días contados en función de los gobiernos y de las alianzas políticas de este país. La ley CELA tendrá que ser ratificada ahora por el Senado para convertirse en la 8ª ley educativa desde el comienzo de la etapa democrática. Las escuelas concertadas estuvieron muy pendientes de esa votación durante todo el día. Protagonizaron concentraciones en todo el país, en Canarias, ante las puertas de la delegación del Gobierno. En el archipiélago hay medio centenar de colegios concertados en los que estudian 35.000 alumnos y en los que trabajan más de 16.000 personas. Denuncian que la nueva norma los discrimina y que pone fin a la pluralidad y a la libertad de elección de centros. Segrega, discrimina y vulnera algunos derechos de los ciudadanos, ¿no? Todos tenemos derecho a la educación y que el Estado lo garantice en aquellos valores y sistemas educativos o proyectos educativos que los padres elijan, ¿no? El Senado aprobó esta semana la convocatoria de una comisión Canarias-Estado para abordar el traspaso de competencias estatales al Gobierno autonómico. Estas competencias están incluidas en el Estatuto de Autonomía reformado en 2018. Suponen la cesión por parte del Estado de la gestión de los aeropuertos y la sanidad exterior a la comunidad autónoma, entre otras cuestiones. La moción fue presentada con el consenso de todos los senadores canarios que trabajaron sobre la moción inicial presentada por Coalición Canaria. Y en una respuesta del Gobierno al propio... El estatuto tiene que ser algo de todos, no puede ser ni de un grupo político, ni unos podemos defenderlo más que otros. Tenemos que desarrollarlo entre todos juntos porque, insisto, es para 2.200.000 canarios. Hemos conseguido entre todos llegar a una enmienda de la transaccional. Una enmienda transaccional acordada por los diferentes grupos que viene a decir: la Comisión insta al Gobierno de Canarias y al de España a impulsar la implantación de nuevas competencias tal y como recoge el Estatuto de Autonomía, mediante un calendario fijado para el desarrollo de esas nuevas competencias. Nosotros apoyamos evidentemente esta moción, creemos que es importante que se tenga en cuenta nuestras singularidades en el debate presupuestario, también en el reparto de los fondos europeos. Nosotros desde la agrupación socialista Gomera confiamos en que el recorrido que le resta a las cuentas para el próximo año sirva para cumplir con los fueros canarios y sirva para cumplir con Canarias. El futuro pasa por el cambio tecnológico. El primer fondo de capital de riesgo de Canarias ha puesto en marcha su primer proyecto: descubrir y apoyar iniciativas empresariales novedosas. Un día alguien inventó una red social con nombre de Caralibro. También hubo quien comenzó a fabricar computadoras revolucionarias en un garaje. Y otro llamó a una cadena de tiendas de moda Zara o Zara. ¿Cuántas grandes ideas se engendran en Canarias pero terminan viendo la luz fuera del archipiélago? Estamos generando un montón de talento y gran parte de este talento se nos está yendo fuera, ¿no? Y eso es un drama. Al final invertimos un montón de dinero en formar gente muy potente que al final no acaban encontrando un sitio donde desarrollarse profesionalmente en Canarias y se tienen que ir. Algo que quiere evitar Archipiélago Next, este fondo privado canario de inversión, respaldado por 15 de los principales grupos empresariales canarios, busca ahora ideas, proyectos basados en tecnología digital, talentos que sepan dar soluciones comerciales. Si una propuesta responde a un reto y lo hace de una forma efectiva, tiene asegurado el cliente primero. Estamos intentando fabricar emprendedores y startups que luego puedan crecer mucho y generar riqueza y empezar a contribuir a generar un poquito de ecosistema tecnológico en Canarias. Para ello dispondrán de 7,5 millones de euros que invertirán durante los próximos 5 años en empresas tecnológicas. Más de 250 comercios de Santa Cruz de Tenerife ya se han unido a la iniciativa Black Week Santa Cruz. El alcalde y los concejales responsables de la iniciativa presentaron el programa que se desarrollará en la capital tinerfeña a lo largo de la semana que viene. Se trata de la 4ª edición de una campaña que pretende incentivar las ventas con descuentos y ofertas, a la vez que fomenta el consumo responsable.
El gasto medio. Supone una serie de ventajas porque realmente ellos se hacen responsables de lo que es el aforo propio de su propio comercio, pero a la vez estamos aparándoles en un paraguas comercial para que la gente vaya en una semana, de lunes a lunes, concretamente desde el 23 al 30 de noviembre, a hacer una compra responsable, se puedan organizar. Un grupo de jóvenes ha creado sin apenas presupuesto la primera serie sobre transformismo de Canarias. La idea surgió con el confinamiento y con tan solo un capítulo emitido han conseguido ya preseleccionarse para varios concursos. Ahora buscan financiación para seguir con su sueño. Eusebio, protagonista de Las mujeres que habitan en mí, sufre una crisis existencial y se plantea dejar el transformismo para tener una vida convencional. Se ha visto que lleva atascado en el mismo bar donde empezó, en el mismo local, en el mismo ambiente, y no ha avanzado nada su vida. Y luego también está Claudia, que es una chica de 20 años, el contrapunto, es una chica que quiere ser la nueva chica drag. No tengo nada, Claudia, no tengo nada más que unas pelucas en una maleta. El actor principal estaba claro que tenía que ser su hermano, que lleva 10 años viviendo esto, y a la otra actriz principal fue porque ya ha sido drag queen. Personajes que casi se puede decir que se interpretan a sí mismos. Para Carlos y Laia era importante profundizar sobre el trabajo de caracterización que hay detrás de cada transformista y las críticas y los prejuicios a los que están sometidos, aunque siempre con un toque de humor en los diálogos internos que tiene el protagonista con sus alter ego. Quiero que haya galletita salada para bajarme el azúcar. No cuentan con medios, por eso preparan un crowdfunding y así poder disponer de equipos de rodaje propios. Los colores de las luces están hechas con bolsas de basura. El plástico de una ambrosía te puede dar una luz rosa. Tienen banda sonora original que le da un carácter especial a esta creación de la pequeña productora Cajón Cerebral. Niño de marfil a punto de estallar. Era una posibilidad. Naviera Armas ha pedido el rescate público al Gobierno del Estado. La naviera ha reestructurado la deuda, pero no ha podido hacer frente a todas sus obligaciones financieras debido a la pandemia. Armas ha solicitado una ayuda de 100 millones de euros. Es la segunda compañía de transporte en España. La primera fue Air Europa, que pide auxilio económico al Estado. El Estado, el Ministerio del Interior, continuaba el pasado viernes con el desalojo de migrantes en el muelle de Arguineguín. Hasta este viernes, casi 1000 habían sido reubicados. Estos traslados incluyen el envío vía marítima de más de 200 personas a Santa Cruz de Tenerife para que viajaran a la península. Al menos 40 se quedaron en el puerto al no tener documentación para embarcar con rumbo a la península. Jornada intensa la que se está viviendo en el muelle de Santa Cruz de Tenerife. En torno a 40 migrantes continúan en el recinto portuario a la espera de que Cruz Roja los traslade a un hotel en el sur de la isla de Tenerife, ya que no han podido embarcar rumbo a Huelva debido a que no tenían pasaporte. Los que sí han viajado es un grupo reducido de magrebíes que decidieron regresar a Gran Canaria y así como ven es como se encuentran en estos momentos, sentados y sin recursos. Es decir, estamos en un colapso permanente y continuo que hace que estemos siempre reaccionando en vez de previendo situaciones. Una situación que se complica cuando se viven momentos como el de este miércoles, cuando cerca de 200 migrantes llegaron a Tenerife con el objetivo de coger un barco rumbo a la península. Aunque hay que decir que los migrantes llegan en situación de ilegalidad, sí que pueden moverse con libertad. Ellos se encuentran en los centros y están totalmente libres. Si ellos lo deciden, pueden salir. La situación que pasó ayer, por ejemplo, eran 130 chicos que se encontraban en estos centros en la provincia de Las Palmas y libremente decidieron salir de ese centro y venirse a la isla de Tenerife. Una vez se les acabe la protección por parte de Cruz Roja, estas personas quedarán en la calle. El viernes activó la agenda migratoria de hasta 4 ministros. El ministro de Migraciones presentó el Plan Canarias para Migraciones y el de Fomento visitó el Centro de Salvamento Marítimo. La ministra de Exteriores tenía un encuentro con los responsables de ACNUR. El de Interior viajó a Marruecos para agilizar las repatriaciones después de que el Tribunal Constitucional haya avalado las devoluciones en caliente. 7.000 plazas se habilitarán en Canarias. La cooperación europea será fundamental para contener esta crisis migratoria.
La visita de los ministros a Marruecos se produce en medio de la escalada militar en el Sáhara Occidental. El reino alauí defiende la intervención en el paso fronterizo de Guerguerat en manos de los saharauis. Lamentablemente el problema no se resolvió y se prolongó durante 3 semanas, lo que llevó al ejército marroquí a intervenir construyendo un muro y una barrera de arena, por lo que las milicias ya no pueden llegar hasta aquí. Más del 70% de los migrantes que están en Canarias son magrebíes. El resto procede de países del África subsahariana. Una de las tantas embarcaciones interceptadas esta semana fue trasladada hasta El Hierro con 48 ocupantes, muchos de ellos procedentes de Senegal, un país golpeado por la crisis por partida doble. Sin turismo ni pesca, los jóvenes se juegan la vida en busca de un futuro mejor. En el continente africano se ha extendido el bulo de que hay papeles y trabajo en Europa por el impacto que ha tenido el coronavirus sobre la población. Esta barquilla fue interceptada en alta mar por la Armada senegalesa. Sus ocupantes, jóvenes que intentaban llegar a tierras europeas a través de la ruta atlántica y que son devueltos a casa. Lo haremos de nuevo, no tenemos otra opción, lo intentaremos de nuevo. Lo que realmente queremos es quedarnos aquí y tener éxito aquí, trabajar aquí y crear empleos aquí. Tenemos el potencial. Hay desinformación circulando en África. Se dice que debido al número de muertes provocada por la COVID-19, Europa está regularizando a los inmigrantes ilegales. Los jóvenes no entienden, solo buscan posibilidades. Que a veces se ven truncadas, como la del hijo de Aminata, que murió ahogado. Trabajó duro en el campo, dejó una plantación de cebolla. Ayer llamé y me dijeron que todos los cultivos estaban destruidos. Tal vez por eso probó suerte. La escasez de lluvia, la desaparición de los bancos de peces y el cero turístico están empujando a los jóvenes senegaleses a buscar un futuro lejos de su país. Llevamos cerca de 3 años reivindicando que le den la licencia de obra al hotel, al Hotel Oliva Beach, y este señor, el señor Hugo Morán y la señora Ana Oñoro, están empeñados de que no es legal. El municipio de La Oliva no se puede permitir perder el 20% de la planta alojativa que supone este hotel. Y no solo las 400 familias, puestos indirectos, sino trabajo futuro. Estamos hablando de trabajos para los jóvenes de La Oliva, y más en los tiempos que corren. La pandemia ha provocado la peor crisis que se recuerda. Los expertos advierten de que Canarias tardará al menos 5 años en superar el impacto económico de esta emergencia sanitaria. ¿Hasta cuándo sufrirá la economía canaria las consecuencias de esta pandemia? Durante 4 o 5 años permanecen los efectos cada vez que se produce un shock. En la revista Hacienda Canaria, los expertos concluyen que se trata de una crisis profunda y persistente. No pensemos que en muy poco tiempo las tasas de crecimiento van a volver a los niveles de entonces. Esta crisis es una crisis muy dura, muy fuerte, probablemente la crisis más dura, más intensa que hemos vivido. El Gobierno, por su parte, insiste en que las instituciones han acertado al apostar por presupuestos expansivos. Yo creo que la respuesta a esta crisis sin precedentes está siendo distinta y, desde mi punto de vista, en el sentido correcto, porque es el presupuesto de la Unión, el presupuesto de los planes de reconstrucción, el presupuesto estatal y el presupuesto canario, quien se tiene que poner ahora del lado primero de los más vulnerables. Los analistas han elogiado la capacidad de los hospitales para reorganizarse ante la pandemia. Han denunciado el aumento de las desigualdades sociales y educativas y han alertado sobre el impacto en los jóvenes, que han padecido 2 crisis en apenas una década. El Parque Dorama se transforma estos días en una sala de arte al aire libre. Lo hace con un desafío intelectual ante la degradación del planeta. Biotopías 2 da nombre a la segunda edición de esta exposición colectiva que pretende remover conciencias y conectar al visitante con la naturaleza.
Las 4 obras que se exponen ofrecen al público, además, la posibilidad de visitarlas de forma digital y navegar online por la propuesta de cada artista. La muestra estará abierta al público hasta el próximo 14 de diciembre. Lo que estamos haciendo es intervenir el espacio público y el espacio online, que son ahora mismo, digamos, los espacios más seguros para poder llevar el arte a la gente y también, de hecho, para sacarlo del museo y que la gente se lo pueda encontrar pues, en un parque como el Parque Doramas. Los niños y niñas pueden ser el primer eslabón para que una persona con discapacidad auditiva se sienta integrada, pero para eso hace falta que tengan nociones de la lengua de signos. En las bibliotecas municipales de Santa Cruz de la Palma les enseñan estos días a signar. Nace en Santa Cruz de la Palma un proyecto que busca normalizar y romper barreras. Por medio de actividades dirigidas a los más pequeños, nos adentramos en la aventura de signar. Nos hemos enfocado con los niños porque creemos que ellos son los más importantes en la inclusión. Nos hemos encontrado en nuestra experiencia profesional muchos niños en los colegios que a veces están aislados porque nadie sabe la lengua de signos, y creemos que con este proyecto, la aventura de signar, que el Ayuntamiento nos ha dado la oportunidad de llevarlo a cabo, pues empezar por ahí. Por medio de cuentos, dibujos y talleres grupales, medio centenar de jóvenes aprenden en las bibliotecas de la Dehesa, de Loco o Mirca. Para ellos esto es más que un juego. Es muy interesante aprender cosas así para si alguna vez te encuentras a un amigo por la calle que no sabe pues pronunciar las palabras porque es sordo, puedes hablar con él y comunicarte. Yo creo que servirán para el día de mañana porque puede ser que me encuentre una persona que hable con la lengua de signos y así le puedo hablar. Este proyecto se prolongará hasta finales de mes, con el firme compromiso de seguir recorriendo las bibliotecas capitalinas el próximo año, para ofrecer a todos los niños la maravillosa aventura de signar. Muy bien. Más información para la comunidad sorda en nuestra agenda semanal. Desde FASICAN han organizado para el jueves 26 de noviembre a las 5 de la tarde en la plataforma Zoom una charla denominada ¿Cómo gestionar mis conflictos? El objetivo de esta charla, que estará liderada por una trabajadora social y mediadora familiar, es enseñar a los participantes a reconocer e identificar los conflictos que se generan en el día a día, así como la manera asertiva de resolverlos. El plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo lunes 23 de noviembre. Vidasor organiza el próximo martes 24 de noviembre una ponencia en la que explicarán a los participantes la importancia y contenido de su proyecto, una propuesta que se centra en el servicio de acompañamiento a personas mayores sordas. La charla tendrá lugar a las 5 de la tarde y se realizará a través de la plataforma Zoom. La inscripción podrá realizarse enviando un WhatsApp al teléfono de contacto y también por correo electrónico a la dirección vidasor@fasican.org. El fin de semana del 27 al 29 de noviembre, FASICAN celebra el tercer ciclo de conferencia de mujeres sordas de Canarias bajo el lema Sordas Diversas. Gracias a la financiación de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia del Cabildo de Gran Canaria, se abordarán temáticas relacionadas con las mujeres sordas, como la salud sexual, inteligencia emocional, el COVID-19 y su relación con las mujeres y el movimiento asociativo de mujeres sordas. Fin de semana de tiempo poco otoñal. El sábado el cielo estará despejado, salpicado de nubes altas y con calima en cantidad variable. Las temperaturas durante el día serán casi de verano. Las máximas oscilarán entre los 24 y los 28 grados. El viento soplará del este y sureste moderado, con intervalos fuertes en las medianías. Por efectos del relieve aparecerán rachas localmente fuertes en las vertientes norte y oeste de las islas de mayor relieve. Y el domingo el tiempo seguirá soleado, sin nubes importantes, no es descartable calima. Las temperaturas apenas cambiarán. El viento será del este y sureste flojo a moderado, con intervalos fuertes en las medianías de las islas de mayor relieve y rachas localmente fuertes en las vertientes norte y oeste de las islas. En el mar, el fin de semana habrá olas de 1 a más de 2 metros de altura por el norte. Nos despedimos con arte, con la obra de Alfonso Crujera,
que llena el Centro de Arte La Regenta en Las Palmas de Gran Canaria hasta el próximo 16 de enero. Más información en la web y en las redes de Radio Televisión Canaria. Gracias una vez más por acompañarnos. Adiós.